Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues hoy vamos a visitar South Williamsburg, en el condado de Brooklyn. Desde South Williamsburg, Brooklyn, New York City, vuestro amigo Jordi. Bien, pues buenos días mi gente, ya estamos aquí en South Williamsburg. Vamos a visitarlo y a ver qué os parece. Desde South Williamsburg, Brooklyn, New York City, vuestro amigo Jordi. Muy bien, pues South Williamsburg, y ahí con uno de los bancos más importantes de la zona, el Williamsburg Savings Bank, construido en 1851. South Williamsburg tiene unos 2 kilómetros cuadrados y unas 74.000 personas aproximadamente viven aquí. En la zona norte, ahora mismo estoy en ella, de South Williamsburg, se ha construido muchísimo y hay unos cuantos problemas, tensiones raciales entre los Satmar hasídicos que viven aquí y el resto de la población, la mayor parte blanca. El 74% de la población de South Williamsburg son blancos, y dentro de esos 74.000 habitantes que tiene South Williamsburg, 57.000 son judíos hasídicos Satmar. Después os contaré un poquito más extensamente acerca de ellos. Comentaros que un 17% de South Williamsburg son latinos, un 5% son asiáticos y un 4% son afroamericanos. Ahí tenemos el puente de Williamsburg. Toda esta zona del norte de South Williamsburg especialmente había sido alemana, puramente alemana, desde mediados de los 1800 hasta principios de los 1900. ¿Veis esa línea de gente? Están esperando poder entrar y comer en Peter Luger. Peter Luger es el tercer steakhouse. Un steakhouse es un restaurante dedicado prácticamente exclusivamente a las carnes. Es el tercero más antiguo de la ciudad. Como veis, inaugurado en 1887. El restaurante lo inauguró Peter Luger, un inmigrante alemán. Recordad que toda esta zona era alemana y su sobrino Karl era el chef. Sigue siendo uno de los restaurantes más preciados en toda la ciudad. Muy bien, os voy a dar las coordenadas antes de que me olvide. Simplemente comentaros que vais a ver muchísimos de estos edificios con los balcones y las ventanas enrejadas. Aquí es donde viven los judíos Satmar, los judíos hasídicos de la comunidad Satmar. Ellos llevan esos gorritos que acabáis de ver y rara vez se mezclan con la comunidad. Dentro de todas las comunidades hasídicas son los más estrictos. Por ejemplo, si yo me voy a Crown Heights, donde están los Lubavitch, o a Borough Park, donde hay diferentes comunidades hasídicas, si yo les pregunto por una calle o por un lugar o lo que sea, la enorme mayoría no tendrán demasiados problemas en contestarme y ayudarme.
no es el caso de los Satmar. Los Satmar, como mucho, me preguntarán, la mayoría, no puedo hablar por todo el mundo obviamente, si yo soy judío, y si les digo que no, me ignorarán por completo. Los Satmar están muy disgustados con todos los carriles bicicleta que hay, especialmente en esta zona del norte de Brooklyn, porque a ellos no les gusta que toda esta gente, muchos siendo judíos también, pero no ortodoxos, y de hecho muchos de ellos ni tan siquiera practicantes, pues no les gusta que esta gente haya venido aquí a molestarlos según ellos. Las familias Satmar suelen tener un promedio de 8 hijos. Las mujeres Satmar, ninguna de ellas trabaja, son amas de casa. Y como la mayoría de ellos tampoco lo hacen, simplemente se dedican a estudiar el Talmud y la Torah, a sus libros sagrados, pues no tienen estudios universitarios ni prácticamente casi ningún estudio que les ayude a trabajar fuera de su círculo, y también están técnicamente desempleados. Y debido a eso, más de un tercio de ellos solicitan ayuda al gobierno. También hay agencias de caridad judías que los ayudan con eso. Ellos también hacen otra cosa. Y cuando digo ellos, espero que se me entienda que por supuesto no voy a afirmar, ni muchísimo menos que todos lo hagan, ¿ok? Pero sí que puedo constatar que una gran mayoría de ellos, esto es una estatua de George Washington, hacen estas cosas. Ellos se casan muy jóvenes, entre los 18 y 21, hay entre 800 a 1000 bodas anualmente. Ahora estamos en la entrada del puente Williamsburg, aquí en Brooklyn. Se casan por su religión, lo cual lo veo fantástico, no tengo absolutamente ningún problema con ello. Con lo que ya tengo más problema es con una bandera puertorriqueña. Antes había muchos, hoy quedan pocos ya en esta zona. Pues lo que os decía, con lo que ya tengo más problema es con que no reportan el matrimonio. No hay manera de saber si están casados o no, aunque lo sabes, porque si tienen hijos es imposible que los tengan sin estar casados. Y entonces solicitan ayuda como madres solteras, lo cual no es cierto, porque están casadas. No siempre les sale bien la jugada, hay mucho fraude y se sabe, pero muchas veces se salen con la suya y mis impuestos van hacia una persona que en realidad está cometiendo un fraude porque no es madre soltera, está casada. Si su esposo trabaja o no, eso ya es otra cosa, pero en realidad esa persona está casada. Aquí tenemos una iglesia católica, porque habían bastantes italianos viviendo por aquí también, aparte de los alemanes. Y estos, tristemente, son algunos de los problemas que se tiene con ellos. Por ejemplo, ellos se negaron a vacunarse por completo cuando el COVID empezó a dar duro a la ciudad. Pero es muy difícil en realidad saber cuántos murieron, porque es prácticamente casi imposible acceder a cualquier documento relacionado con ellos. Ahora ya estoy en una de las calles principales, Bedford, Division, Kent, Broadway. Son calles comerciales, algunas y arterias principales de este barrio de South Williamsburg. Ellos tienen su propia seguridad en el barrio, las escuelas solo estudian en Yiddish, sus propios hospitales, sus propios centros
prácticamente hacen vida aparte del resto de la ciudad. ¿Tienen derecho a hacerlo? Bueno, es debatible. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero la verdad es que a veces es complicado poder coexistir con ellos. Su historia es interesante, vienen de Hungría y de Rumanía. De hecho, este grupo jasídico fue creado en 1905 por Joel Teitelbaum, y vivió hasta 1979. En 1979, Moshe Teitelbaum, sobrino de Joel, tomó las riendas de esta comunidad. Y ya en el 2006, Aaron Leib y Zalman Leib, dos hermanos, hijos de Moshe, creo, tomaron el poder. Como veis, las mujeres o bien llevan su cabeza cubierta o llevan peluca. Solo sus esposos pueden ver su pelo verdadero. Y todas y todos tienen que vestir con muchísima modestia. Y ahora los oyes hablando en su idioma, el Yiddish. Una de las varias cosas buenas que tienen es que rara vez va a haber un conato de violencia con ellos. Si lo hay es porque tú te has metido con ellos. Ellos no se van a meter contigo. Yo creo que es que tú prácticamente casi ni existes. Ellos saben que tú estás ahí, pero prácticamente tú no eres de su círculo y no tienes nada que ver con ellos. Ese edificio que veis ahí es, creo, la sinagoga principal de ellos, y aunque ellos solo tienen un día, el Shabbat, el sábado, que es su día festivo, los demás días, los niños, por ejemplo, hoy están la mayoría en la escuela, no todos, pero la mayoría. De hecho, lo acabo de recordar, ellos hoy no están en la escuela porque son las fiestas de Passover. Ellos también celebran su Semana Santa por diferentes motivos, que son largos de explicar. Como veis, aquí tienen sus escuelas con sus autobuses escolares. Y bueno, vamos a seguir caminando por South Brooklyn, porque no todo South Brooklyn es Satmar, no todo South Brooklyn es judío. También hay otras personas, como podéis ver, viviendo aquí. Muy bien, ahora ya estoy al lado del BQE y de la biblioteca pública de esta zona. Comentaros que toda esta zona aquí debajo de los trenes en Broadway había llegado a ser una zona muy dura, aún lo es, pero ni de lejos lo que había sido. Ahora ya estamos básicamente en la zona latina de lo que es South Williamsburg. Aunque veo que cada vez los jasídicos están ocupando más y más territorio. Veo muy poco latino ya en esta zona. No os he dado las coordenadas, por lo tanto lo voy a hacer ahora. Al norte, dependiendo de dónde esté, es el Williamsburg Bridge y Broadway. Al este, Bushwick Avenue. En el sur, Kent Avenue,
o Flushing Avenue, también dependiendo de donde estés. Y en el oeste, el East River. Vamos a ir ya hacia allí y le diremos adiós a South Williamsburg. Vamos a contaros un poquito solo de la historia de South Williamsburg y Williamsburg. En 1638 la Dutch West India Company le compró todo este terreno a los Lenape. Ya para 1661 se crea la ciudad neerlandesa de Boswig. Ya para 1664 los ingleses toman el control de esta zona y lo rebautizan con el nombre de Bushwick. Ya en 1802, Richard M. Woodhull y el coronel Jonathan Williams, y de ahí viene el nombre de Williamsburg, de ese coronel, le compran muchísimo terreno en esta zona. Para mediados de los 1800 se separa de Bushwick y se convierte en una ciudad independiente, llamándose Williamsburg. Multimillonarios como Cornelius Vanderbilt o Jubilee Jim Fisk construyen mansiones al lado del East River ya en los 1870s. Y el inmigrante alemán Charles Pfizer crea la Pfizer Pharmaceutical aquí en Williamsburg. Ya en 1903, tal y como había mencionado antes, cuando se construye el puente de Williamsburg, muchísima gente, especialmente judíos, muchos de ellos no ortodoxos, vienen a vivir aquí. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos exiliados, especialmente de la Europa del Este, vinieron a vivir aquí, entre ellos muchísimos judíos que habían logrado escapar del Holocausto. Muy bien, pues eso va a ser todo para South Williamsburg. Espero que os hayáis hecho una pequeña idea, que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle al like, suscribiros a ser posible y sobre todo comentárselo a vuestros amigos, conocidos y saludados. Pues nos fuimos desde South Williamsburg, Brooklyn, New York City. Se despide vuestro amigo Jordi.